Esta es una carta del Rebbe del 16 del primer mes de Adar, 5738, 1978. El Rebbe envía esta carta a Ari Siegel. Ari Siegel es un personaje, un yehudí, que además de tener su trabajo en venta de propiedades, etc., era maestro de meditación trascendental. Y el Rebbe en esta carta toca justamente el tema de qué beneficios y qué problemas puede tener este movimiento de meditación trascendental, y amplía, no solamente hablando de este movimiento particular, sino que amplía el asunto a hablar de todo lo que tiene que ver con yoga, con meditación budista, hinduista, etcétera, todas las religiones, digamos, que vienen del Oriente. El Rebbe explica cuál es su relación con el judaísmo y cuál es el peligro que tienen para el judaísmo. La carta en sí es relativamente corta, pero la carta está acompañada por un memo que el Rebbe, junto con la carta, envió ese memo, donde el Rebbe explica en forma detallada. Vamos a leer las dos cosas, tanto la carta como el memo. Baruch Hashem, gracias a Dios, 16 del primer mes de Adar, 5738, Brooklyn, New York. Saludos y bendiciones. Ya pasó un tiempo desde que escuché de usted, y yo confío que todo está bien. Y con seguridad es innecesario agregar que, al respecto de un judío, todo está bien, entre comillas, incluye, por sobre todo, avance en Torah y Mitzvot en la vida cotidiana. El propósito de esta carta es enviarle el memorándum incluido, que se explica por sí mismo. La razón por la cual escribí el memorándum en algo aparte, y no está dentro de la carta, sin firma, el memorándum no tiene firma, y hasta cierto punto es confidencial. ¿Por qué lo hizo así el Rebbe? Porque el asunto que estamos tratando es de una naturaleza sensible, y el memo, este memorándum, puede ser utilizado para alentar a aquello que busca desalentar y excluir, es decir, envolverse y relacionarse con las culturas del Oriente. Es decir, la idea del memorándum, de vuelta, es fortalecer el desconectarse completamente de lo que tiene que ver con las culturas orientales. Porque uno podría discutir, muchos podrían decir, que aquellos que ya están involucrados en la terapia discutida en el memorándum, o que están tentados en involucrarse con esa terapia, uno podría decir que hasta que llegue el momento que la profesión médica abiertamente adopte similares métodos de tratamiento y provea, o sea, nos dé una alternativa, siempre y cuando no haya una alternativa y los médicos no tengan nada para ofrecer a cambio de este tipo de meditación trascendental, entonces uno podría decir que están justificados en buscar esta terapia en otro lugar. Si la medicina no tiene nada para ofrecer, entonces vamos a buscar esto mismo en otro lado. ¿Dónde? En las culturas orientales. Especialmente si se ocupan de evitar actividades que participan en ritos idólatras y ceremonias que acompañan todo lo que tiene que ver con idolatría. O sea, si pudiésemos, que esto es justamente lo que el Rebbe explica en esta carta, si pudiésemos quitar todos los componentes de idolatría, del yoga, de la meditación trascendental, etc. Entonces, ¿por qué no? Si la medicina incluso no tiene una alternativa a eso, entonces vamos a hacerlo. Esto es lo que alguien podría pensar, dice el Rebbe. Para apoyar esta cuestión, podrían citar justamente este memorándum. Para alejar a la gente de estas culturas orientales, podrían citar justamente este memorándum, que de vuelta no está firmado por el Rebbe, para que nadie venga a decir, esto es algo religioso, los judíos dicen esto. No tiene relación con eso. Y en este memorándum, que lo vamos a leer, Dios mediante, hay dos puntos fundamentales. Uno, se confirma el valor terapéutico de una parte de estos métodos de meditación, etcétera, efectivamente tienen algún valor terapéutico. Y dos, se indica que los elementos de idolatría que están en esos cultos no están relacionados, sino son esenciales a la terapia propiamente dicha. O sea, ¿hay una terapia? Sí, correcto. Para ciertos casos, sí, correcto. Pero ¿es necesario tomar todo el componente de idolatría que está junto con esas culturas orientales? No, de ninguna manera.
Por esta razón, yo le solicito a usted, así como a otras personas que yo voy a contactar sobre este asunto, que utilicen, según su discreción, el memorándum mencionado, y que también sepan que lo pueden utilizar como corresponda, etc. Y debo, sin embargo, mencionar con todo el énfasis que, en mi opinión, el problema es este problema de la meditación trascendental. Esto es una carta de un año, una época en la cual este movimiento tuvo muchísima fama en los Estados Unidos. Y hoy en día este movimiento está en Alemania, está en España, está en Suiza, está colándose en Sudamérica, se coló en escuelas. Es un movimiento extremadamente peligroso, directamente idolátrico, como vamos a estudiar. Este problema alcanzó proporciones que son extremadamente importantes. En cada minuto que uno puede salvar, cada minuto que uno pudiese salvar al acelerar la implementación de un programa sugerido en el memorándum, como vamos a ver, el Rebbe estaba a favor de generar un programa terapéutico de meditación para ciertos casos en ciertos lugares, pero que esté totalmente separado de lo que tiene que ver con la idolatría relacionada con las culturas y los cultos orientales. Todo tiempo que uno pueda acelerar la implementación del programa sugerido en el memorándum puede ser una situación de pikuach nefesh, es decir, hay peligro de vida literalmente espiritual para muchas personas, y esas personas que se encuentran en un estado grave por estrés, ansiedad, etc., pueden caer como víctimas de estos cultos mencionados. Entonces hay que implementar un programa que pueda reemplazar todo lo que estos cultos ofrecen, que aparentemente parte de lo que ofrecen es terapéutico, pero está relacionado con idolatría. Esta es la idea de la carta del Rebbe. Usted es uno de los selectos, pocos, que yo estoy acercándome hacia ellos sobre este asunto, sabiendo su posición de influencia y sus conexiones con con su profesión médica en este sentido, que puede ser utilizado para gran ventaja y efecto en promover la causa expuesta en el memorándum, que yo tengo la certeza que usted va a aprobar, y el mérito de muchos va a ayudar para avanzar en este asunto. No es necesario mencionar. De mi parte, yo voy a hacer todo lo que pueda para movilizar toda la cooperación posible en mérito de esta causa, que yo con muchísima fuerza creo debe ser perseguida con muchísimo vigor, sin miedo de duplicarse, que uno está haciendo lo mismo que el otro, etcétera. Hay que ir para adelante con toda la fuerza y nunca va a ser de más, etcétera. Y sus comentarios en todo lo mencionado van a ser muy bienvenidos. Con estima y bendición, la firma del Rebbe. Vamos al memorándum. Es muy sabido que ciertos movimientos orientales, como por ejemplo meditación trascendental, yoga, guru y estas cosas similares, atrayeron a muchísimos seguidores judíos, particularmente en la generación joven. Estos movimientos tienen relación con ciertos ritos y rituales, y ya fueron tratados por autoridades rabínicas como cultos que están al borde y en algunos aspectos realmente directamente relacionados con avodah zara, con idolatría. O están al borde de la idolatría o son idolatría literalmente. De la misma manera, las autoridades rabínicas en todos lados, y en particular en Eretz Israel, en la tierra de Israel, determinaron que estos cultos están estrictamente relacionados con toda la cuestión de avodah zara, idolatría, y todo lo que tiene que ver con eso. En hebreo se dice bizrayu. Bizrayu es todo lo relacionado con la idolatría, y están estrictamente prohibidos. Más aún, la Corte Federal de los Estados Unidos también hace poco tuvo una decisión diciendo que esos movimientos, por cuanto involucran ritos y rituales, deben ser clasificados como cultos y como movimientos religiosos. Y el Rebbe cita acá dónde está esa decisión de la Corte Federal de los Estados Unidos. Es el caso de Malnak versus Maharishi Magesh Yogi, que es el que fundó el movimiento de meditación trascendental,
y esto es un caso de la Corte de New Jersey, el número 76-341, y en las páginas 36, 50 y 78. Por el otro lado, algunos aspectos de los mencionados movimientos no tienen ninguna relación con observancias religiosas y tienen un valor terapéutico, particularmente en el área del estrés mental, como es conocido PTSD, Post Traumatic Disorder. Evidentemente sí hay algún tipo de ayuda terapéutica al respecto de esto. Entonces, si estos métodos terapéuticos, siempre y cuando estén quitados, vacíos de todo tipo de implementación ritual, fuesen adoptados por doctores que se especializan en enfermedades mentales, tendría una doble utilidad en la salud. Primero que nada, viendo el hecho de que estos movimientos son efectivos terapéuticamente hablando, mientras hay lamentablemente muchos que podrían beneficiarse de este tratamiento, es una cuestión, entonces, si hay efectivamente cierto valor terapéutico, es una cuestión de curación de lo más importante. Por cuanto, o sea, el nivel más importante, esto hay que realmente utilizarlo, por así decir, las partes que tienen valor terapéutico y no lo ritual. Porque, como dijimos anteriormente, tiene que ver con la salud mental. Entonces, sería muy erróneo negar este tratamiento de aquellos que lo necesitan, cuando podría ofrecerlo un doctor que sepa practicar estas cuestiones. Eso por un lado. Hay un beneficio terapéutico, se necesita de un médico que pueda administrar el beneficio terapéutico de estas ideas, siempre y cuando esté vacía de todo lo que tiene que ver con lo ritual, lo culto y lo idolátrico. Por otro lado, en segundo lado, y esto no es menos importante, por cuanto hay muchos judíos que están sufriendo continuamente para beneficiarse ellos mismos de estos métodos a través de los mencionados cultos, más allá de la prohibición rabínica. O sea, hay mucha gente que está cayendo, digamos, directamente ahí. ¿Por qué? Porque necesitan los beneficios terapéuticos. Se puede asumir que con certeza muchos de ellos, si no todos, que son llevados hacia esos cultos con la promesa de que van a tener calma mental, con seguridad ellos, si no todos, muchos si no todos, preferirían recibir el mismo tratamiento de un médico y no del gurú que está ahí sentado y qué sé yo qué. Eso lo agregué yo, no está en la carta. Si tuviesen la opción de tener una forma kosher, dice el Rebbe, apropiada, válida de acuerdo al judaísmo, entonces sería posible salvar muchos judíos de estar involucrados en estos mencionados cultos. Es también sabido, a pesar de que no ampliamente, que hay médicos individuales, doctores que están practicando los mismos o métodos similares a meditación trascendental y este tipo de cosas. Sin embargo, aparentemente estos métodos ocupan un rol secundario, subordinado en sus procedimientos. Y lo más importante, que hay una casi completa falta de publicidad al respecto de la aplicación de estos métodos por doctores. Y por cuanto las prácticas principales de estos médicos están relacionadas a los asuntos del enfoque neurológico y psiquiátrico convencional, en general se asume que cualquier suceso, cualquier éxito que ellos puedan tener, no está relacionado con los resultados obtenidos por la meditación trascendental, etc. Resultados que ellos, los métodos de meditación trascendental, etc., aclaman ser propios, se aclaman ser fantásticos, etcétera, etcétera. Entonces hay médicos que están aplicando esto, pero no es muy conocido. A la luz de lo mencionado, yo sugiero y fuertemente urjo que, 1. Se tome acción apropiada para tener la cooperación de un grupo de médicos que se especializan en neurología y psiquiatría, que hayan investigado estos métodos y tengan una forma de perfeccionarlos para adoptarlos en sus prácticas en una escala amplia. 2. Toda publicidad se dé a la disponibilidad de estos métodos administrados por doctores que practican. 3.
Esto debería ser hecho rápidamente, con diligencia, sin esperar la información vital que surge de los periódicos médicos, etcétera, que es diseminado a través de las diferentes revistas médicas, etcétera. No hay que esperar esto, porque las investigaciones y los resultados en general toman muchísimo tiempo antes de que son utilizados en la práctica y llaman la atención de médicos que practican. Esto rápidamente contraatacaría el daño hecho a muchísimos judíos que son atraídos diariamente a estos cultos que fueron mencionados en el primer párrafo. En conclusión, este memo es para todos los rabinos, doctores y gente común, digamos, laicos, que están en una posición de avanzar en la causa mencionada, y la importancia de esto no necesita más elaboración. No es necesario decir tampoco que si uno tiene dudas si puede avanzar en esta causa o no, si puede ayudar en algún aspecto de esto o no, o si uno tiene dudas de que el esfuerzo realmente valga la pena, la vital importancia y urgencia de salvar tantas almas como se puedan de avodah zara, de idolatría, no solamente garantiza, sino que dicta que cualquier esfuerzo posible, incluso si uno tiene duda o una doble duda de que va a tener cualquier tipo de éxito, con seguridad todas las razones están dadas para creer que efectivamente se puede lograr con la ayuda de Dios y el mérito de muchos. En conclusión, entre la carta y el memorándum, el Rebbe está diciendo claramente hay un peligro de idolatría concreto en todo lo que esté relacionado con las culturas y los cultos orientales. El yoga, mindfulness, que está directamente relacionado con la cultura budista, el budismo, el hinduismo, el zen, todas estas cosas, meditación trascendental, todas estas cuestiones están directamente relacionadas con idolatría. Incluso cuando la persona no le dicen arrodillate a esto, etcétera, los mantras, las frases que uno tiene que repetir para meditar, etcétera, etcétera, en general son nombres de deidades en sánscrito, e incluso incluyen también hacia tal deidad me arrodillo. Lo que pasa es que como está en un lenguaje que uno no entiende, uno no sabe lo que está diciendo, es un sonido nada más, no es un sonido. E incluso las posiciones del yoga o de los diferentes métodos, etcétera, relacionados a esto, las posiciones mismas en algunos casos son formas de idolatría. Uno se pone de esta manera, está sirviendo a tal dios; uno se pone de esta otra manera, está sirviendo a tal otro dios, a pesar de que la persona no lo sabe. Es una posición del cuerpo nada más, es una respiración, es un mantra, es una frase. No es así. Están muchos de ellos directamente relacionados a idolatría. Esto no quiere decir que no tengan un beneficio terapéutico. El Rebbe lo dijo claramente. El beneficio está, pero la parte terapéutica y útil para aliviar el estrés, etcétera, no está ligada a la idolatría. No es que se alivia el estrés porque uno hizo la idolatría, sino que se alivia el estrés por algún otro tipo de beneficios que tiene calmarse, la relajación, etcétera. Pero para poder hacerlo, hay que quitarle totalmente la idolatría. No existe el concepto de yoga kosher o que mindfulness sea kosher, etc. No existe, porque está directamente relacionado al budismo, a las prácticas idolátricas, y quienes lo fundaron y lo hicieron no quitaron toda la parte de idolatría de los movimientos que fundaron. Por eso el Rebbe insiste que tiene que haber médicos para garantizar la cuestión terapéutica, que investiguen cada uno de estos métodos y puedan diseñar una forma kosher de este tipo de meditación. No estamos hablando de meditación en Dios, en la unicidad de Dios, en un discurso jasídico. No se está hablando de eso. Se está hablando de una meditación que lleva a la relajación del cuerpo, de la mente, etc. Es necesario diseñar, esto es lo que el Rebbe dice, y en la práctica, hasta donde yo sé, nadie se ocupó de diseñar este método, pero el Rebbe insistía mucho con esto: diseñar un método específico de meditación para relajar, para ser utilizado específicamente por aquellos que lo necesitan, no por todo el mundo, solamente por aquellos que lo necesitan por una cuestión médica, y tiene que ser administrado por un médico que practique, que sepa realmente lo que está haciendo.